Tenía mi micrófono en silencio, ya. Buenos días, bienvenidos a ya está la quinta sesión de nuestro curso Fundamentos en la norma ISO 37001, versión 2016, Sistema de Gestión Antisoborno. Vamos a iniciar el día de hoy con la retroalimentación del taller que estábamos realizando ayer sobre la determinación de los posibles riesgos de soborno en un proceso que ustedes seleccionaron. Listo. Vamos a iniciar. ¿Quién quisiera compartirnos su taller para que lo podamos revisar? La idea es como poder verificar algunos talleres y poder revisar cómo estamos determinando estos posibles hechos de soborno y a la vez los riesgos asociados. ¿Quién quisiera compartirnos? Tocó un grupo tímido, Ana María. Yo me voy a lanzar. Hice un proceso de auditoría interna a cargo y pues hice un ejercicio muy básico asociado a lo que mencionaste. Dame un segundo, ya comparto pantalla. Vale, gracias. Ve, y aquí cómo se comparte. Vale, en la barra donde está el micrófono, justamente hay un cuadrito verde con una flechita hacia arriba. Eso, ahí ya. Entonces te decía que tengo a cargo el proceso de auditoría interna. Identifiqué 4 etapas básicas. Una es el diseño del plan de auditoría. La otra es la ejecución de las auditorías de informes, la emisión de informes internos y el reporte de información a entes externos de control o emisión de informes a externos, porque también me corresponde. En esas 4 etapas, digamos que los hechos de soborno los identifiqué como por la fuente, es decir, o la parte interesada ofrece dádiva para que no sea incluido en el plan de auditoría su tema a cargo, o el asesor de control interno pide, digamos que favor u otro beneficio en dinero o en especie para retirar algún ítem del plan de auditoría. Digamos, ese sería por cualquiera de las dos fuentes lo que podría llegar a pasar, o sea, quien ofrece o quien recibe, y el efecto pues sería selección inadecuada de las prioridades del plan de auditoría. Yo hice una descripción también de una vez como de probabilidad, consecuencias y los controles que tenemos en este momento, pero pues entendí al final que el ejercicio era solo describir los hechos. En la parte de ejecución de auditorías puede pasar, digamos, la primera etapa está a cargo exclusivamente del asesor de control interno. La siguiente etapa, que es ejecución de auditorías, puede pasar que el auditado le proponga al auditor no generar observaciones o hallazgos a su cargo durante el ejercicio a cambio de algún beneficio en dinero o en especie, o que el auditor le proponga al auditado no generar observaciones o hallazgos pues, durante el ejercicio auditor a cambio de algún beneficio en dinero o en especie. Eso llevaría a un inadecuado ejercicio auditor a favor del auditado. Sería como el efecto directo de esa opción. En la emisión de informes internos puede pasar que el auditado solicite retirar alguna observación, es decir, no en la etapa de ejecución, sino ya en la emisión, pues pudiera darse esa posibilidad a cambio de algún beneficio en dinero o en especie, o que el auditor proponga eso al auditado, retirar alguna observación bajo el mismo efecto. Pero entonces aquí el efecto es emisión de informes no veraces o adulterados a favor del auditado. Y finalmente, en el reporte de información a entes externos de control o informes externos para externos, puede pasar que la parte interesada proponga al asesor de control interno reportar información diferente al ente externo a cambio de algún beneficio en dinero o en especie. O que el asesor de control interno proponga al generador de la información reportar información diferente a ese ente externo a cambio de algún beneficio en dinero o en especie. Esto nos llevaría, o el efecto sería, emisión de informes para externos no veraces o adulterados. Eso es como el ejercicio sobre las 4 etapas y creo que en efecto en mi proceso esas 4 estarán cubriendo toda opción de soborno. Listo, muy bien. Tú lo basaste en el objetivo del proceso, ¿cierto? Sí.
Listo, perfecto, muy bien. Entonces, miren que pueden existir distintos hechos de soborno con efectos distintos o incluso efectos similares. Tal vez, pues bueno, acá este es un ejercicio apenas académico, pero ya en el ejercicio em, real, ya de pronto analizándolo dentro de la organización, podría darse, podría encontrarse que un hecho de soborno genere más de un riesgo, más de un efecto. Podría darse según sea el análisis. Pero bien, está muy bien, muchas gracias. ¿Listos? Listo. ¿Quién más nos quisiera compartir? Yo estoy desde el celular, pero voy a decirlo como, la voy a leer. Vale, perfecto. Básicamente, como mi objetivo es la defensa jurídica, el tema de conceptos y atención a entes de control. Solamente lo enfoqué en este momento a la defensa jurídica. Por ejemplo, hay una etapa que es el pago de sentencias. Ahí se puede dar un hecho que yo como donde cuando me ordenan que haga el proceso de pago de sentencia demore el desembolso, porque como eso, el efecto es que eso, que la persona va a cobrar el desembolso, el del desembolso y se va a demorar, ¿qué genera? Que al traer al valor presente el pago de esa sentencia genere un mayor valor y unos mayores intereses. Eso puede ser en dos vías. Que yo como parte de la oficina jurídica me demore o yo como beneficiario también me demore. Ese sería un efecto. Pero, perdóname, discúlpame. El hecho de soborno sería... ¿Lo puedes repetir, por favor? La demora en el proceso de agilizar el cobro, ya una vez salga la sentencia. Vale, está bien. Sin embargo, para que sea propiamente soborno, sería una demora por, porque el tercero, de pronto el beneficiario le ofrezca algún tipo de dádiva Sí, señora, para la demora. para la demora. O en otra vía también, que el mismo beneficiario la demore para cobrar más intereses. Ok, ok, sí, en ese caso. También se puede dar en las etapas procesales. Por ejemplo, que yo le diga al abogado que me demore el término, o sea, que deje vencer términos. Ok, listo. Sí, Frente al ofrecimiento, ¿cierto? siempre al ofrecimiento. Básicamente es Listo, como en las etapas procesales donde se puede dar mucho ese tema de dávidas o soborno. listo. ¿Identificaste algún otro hecho en alguna otra etapa? No, en esas. Listo, muy bien. Listo, muchas gracias. Revisemos otro. ¿Quién más nos quisiera compartir? Yo, Ana María, Adelante. permíteme un momentico, les comparto por acá. Bueno, yo escogí el proceso de gerencia y gestión de proyectos, que como tal pues es uno de los procesos misionales de la entidad, el cual pues tiene inicialmente pues como objetivo coordinar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que permiten la negociación, planeación, ejecución y cierre de los convenios y contratos administrativos que suscribe la entidad. Y para el caso, sin ir a, digamos, pues como entrar en mayor detalle, lo dividí en las distintas fases que se ejecutan hoy día dentro del proceso, las cuales se dividen en fase de planeación, fase de ejecución y fase de cierre primordialmente. Lo digo sin entrar pues mucho en detalle porque pues hay más cositas por cada una de ellas. Entonces, para la fase de planeación hay unas actividades muy representativas dentro del proceso que, que fueron pues las que tomé como referencia pues para mirar los posibles hechos de soborno. Entonces, en ese orden de ideas, en la fase de planeación, inicialmente tenemos una que se llama la designación del gerente del convenio del contrato interadministrativo,
voy a ir una a una explicándolas. Entonces, para esta designación pudieran existir algunos hechos de soborno, los cuales pudieran ser ofrecimiento de dádivas por parte de los candidatos para la asignación del gerente, o también incluso también algún tipo de ofrecimiento por parte del cliente para beneficios de una persona en particular en el momento de la designación. Eso de una u otra forma nos pudiese estar generando un riesgo, que son las deficiencias en la dirección y resultados de los proyectos, posibles pérdidas de orden financiero por esas mismas deficiencias en los resultados de los proyectos que ejecuta el territorio, y filtración de información confidencial de la entidad pues, a terceros. De igual manera, en la fase de planeación hay otra actividad fundamental, que es la formalización del acta de constitución del proyecto, en la cual, pues, como hechos de soborno tendríamos la vinculación de información conveniente para mejorar las condiciones particulares del proyecto por parte del cliente o cualquier interesado. Esto es un documento que se ve entre las partes y de una u otra forma se pudiera presentar dicho hecho, y esa obviamente generaría un riesgo de filtración de información confidencial y las deficiencias en la dirección y resultados del proyecto, toda vez que en este documento pues obviamente se contemplan las condiciones, a pesar de que pudieran estar estipuladas en un contrato, se contemplan ya las condiciones específicas de cómo van a ser ejecutados los proyectos. Y por último, la elaboración de los planes operativos, los cuales pues hacen parte integral de lo que es la planeación misma de los proyectos que va a ejecutar en territorio, y el hecho lo estamos mirando desde el punto de vista del ofrecimiento de las condiciones particulares a las directivas del proyecto, aquí no solo para el gerente del convenio, sino que se pudieran estar mirando condiciones pues también para la alta gerencia, para obtener beneficios particulares en la planeación del proyecto, y que como tal se vieran reflejados pues obviamente en su propia ejecución. Entonces, pues esas condiciones o beneficios particulares al momento de realizar la planeación de los proyectos en contra del marco estratégico y de los objetivos pues, de la entidad. De igual manera, cuando ya estamos ejecutando la ejecución de esos proyectos macro, aquí pues de una u otra forma se tienen varias actividades que en el marco pues precisamente de ese seguimiento al avance de los proyectos, donde tenemos ya vinculación de contratación derivada, en la cual inicialmente tenemos una fase precontractual y luego lo que corresponde a la ejecución propiamente dicha. En ese sentido, se pudiera presentar el ofrecimiento por parte de candidatos interesados en los procesos de esa contratación derivada, ¿sí? Es muy conocido precisamente todo este tema de contratación pública, solicitud de compensación por beneficios en los procesos de contratación derivada, y que pues para el caso, pues como riesgo principal tendríamos la adjudicación de contratos a contratistas no aptos para las necesidades mismas de los proyectos del territorio, como digamos un riesgo principal, sin decir que se pudieran encontrar otros que se deriven precisamente de esa gestión de contratación. Al mismo tiempo, dentro del proceso de ejecución, tenemos que verificar el cumplimiento de esos compromisos contractuales, dentro de los cuales un hecho principal puede ser la obtención de beneficios por parte de los contratistas para la aceptación y recepción de productos deficientes o por fuera de las especificaciones técnicas, junto con actuación por fuera de las obligaciones contractuales, y pues como tal esos hechos estaría pues en el marco de unos riesgos que sería entrega de proyectos con deficiencias en calidad o falta en las especificaciones técnicas o incumplimientos de orden normativo, ya sea de orden técnico o de orden legal. Para la fase de cierre, pues tendríamos ya la entrega particular de esos bienes o servicios al cliente, los cuales pues obviamente de cara a los contratistas se pudieran estar presentando ofrecimientos de beneficios para la aceptación y recepción de los productos fuera de las especificaciones, pues es un riesgo que de una u otra forma, tanto para la ejecución como para la entrega, es un hecho que se pudiera presentar tanto para la ejecución como para la entrega, y en ese sentido, pues obviamente el incumplimiento a toda la parte normativa y a las especificaciones técnicas que se tuvieran. Entonces, en términos generales, pues eso fue un pequeño análisis muy general, ¿no? Muy superficial, ya como tú bien lo dices, de orden académico al proceso
de ejecución de proyectos. Perfecto, muy bien. Está muy clara la información. Ese es el tema. Si nos fijamos de pronto acá, como les decía ayer en la mañana, pues antes de empezar el taller, tenemos que hacer este análisis de poder identificar cuáles son todos esos posibles hechos, y cuando empezamos a identificar hechos pueden salir muchos hechos de soborno porque no es un objeto de estudio plenamente trazable o identificable al cual le podamos hacer algún tipo de seguimiento y sobre el cual podamos decidir qué tipo de hechos de soborno son los que necesitamos abordar, porque sencillamente no se conocen, no están visibles como el producto o el servicio, que a veces sí le puedo hacer algún tipo de seguimiento, análisis, y tal vez ahí sí podemos seleccionar qué tipo de riesgos necesitamos abordar para al final cumplir con ese objetivo. Acá es un poco distinto. Y efectivamente, entonces empiezan a identificar una serie de hechos de soborno que pueden derivar en varios riesgos asociados a ese objetivo que se esté analizando. Listo. Antes de avanzar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud acerca del taller? Bueno, más que del taller, es del concepto de los hechos de soborno y de los riesgos. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que quisiera hacer? No, Ana María, no tengo dudas. Me quedó muy No, claro. por mi parte tampoco. Listo, muy bien, gracias. Perdóname, Vamos a hacer María, ahora. Sí, perdóname, te pregunto, o sea, en resumen, y ya digamos como abordando en detalle una implementación de este tema al interior de la entidad, básicamente lo que entendía yo era que para su análisis y medición se pudiera adoptar la política de gestión de riesgos de la entidad, que como tal está claramente definida, para evaluar exclusivamente lo que corresponde a posibles hechos de soborno y ser medido como tal, teniendo presente lo que tú nos comentabas ayer, que pues quien determinaba la tolerancia al riesgo, las escalas de medición, las políticas mismas, pues era la misma entidad dependiendo pues de su afectación o cómo lo quiera, o cuál es el alcance pues que defina para su medición. Eso es lo que, pues, no sé si voy bien enfocado frente al el entendimiento de este tema de los riesgos. sí, de hecho la misma norma lo menciona, que para poder establecer los criterios es necesario poder tener en cuenta otras políticas o las políticas de la organización. Si la organización tiene una política de gestión de riesgos, es conveniente, y por el mismo principio de la gestión del riesgo, es conveniente que sea coherente, es decir, que si ustedes tienen ya una política para gestión de riesgos, puedan revisar esos criterios, cómo se pueden implementar para la evaluación de estos riesgos de soborno. Si nosotros nos vamos a los principios o lo que indica ISO 31000, versión 2018, las directrices para la gestión del riesgo, allí se establece que esas políticas de gestión del riesgo hacen parte del marco de referencia y son necesarias para que la gestión del riesgo a nivel general dentro de una organización, una entidad, sea coherente y se pueda incluso hasta comparar. Quiere decir esto que si yo estoy analizando acá riesgos de soborno y en otro momento estamos analizando riesgos a un proceso o riesgos de tipo de corrupción o riesgos financieros, operacionales o cualquier otro tipo de riesgos, al final la organización con toda esta información de riesgos pueda tener una información consistente, comparable y pues que sea coherente entre sí. Es decir, que lo que quizás aquí nos dé como un riesgo alto sea comparable con el riesgo alto en, no sé, en riesgos financieros o riesgos asociados a las operaciones. A eso se refiere que se debe tener en cuenta las políticas o demás directrices que la organización tenga ya establecidas para poder hacer la evaluación del riesgo. ¿Sí, sí es claro? Señora, muchas gracias. Listo, muy bien. Porque si nosotros nos vamos, voy a presentarles acá un segundo y ya continuamos con la segunda parte del taller. Pero antes,
acá dentro de la norma, ay, perdón que me pasé. Aquí en la norma, en este numeral, en el 452, la misma norma dice que es necesario, que se debe, porque es un requisito, establecer esos criterios para evaluar el riesgo, pero que esos criterios deben tener en cuenta las políticas y objetivos de la organización. No expresa puntualmente cuáles políticas y cuáles objetivos. Ahí es donde la organización puede decidir cómo hacerlo. La organización es la que puede decidir si genera un método única y exclusivamente para los riesgos de soborno, o si establece unos criterios comparables con otros, con lo que ya tengan definido, que es lo más recomendable, en cuanto al criterio para evaluar el nivel de riesgo de soborno, no en cuanto a la metodología en sí misma para analizarlos, porque como les he dicho, acá hay un factor diferencial y es que el soborno no está sobre la mesa plenamente para poder decidir qué tipo de riesgos sí se abordan y cuáles no, sino que básicamente hay que hacer un análisis exhaustivo para poder identificar cuáles pueden ser esos riesgos de soborno, teniendo en cuenta pues el contexto en sí de la organización. Teniendo en cuenta todos esos elementos que pueden tener algún tipo de influencia, como las relaciones interadministrativas, con partes interesadas, las mismas actividades en sí de la organización. Entonces, son varios elementos a considerar para tener en cuenta o para poder establecer esos riesgos de soborno. ¿Listo? Bueno, si no hay dudas, inquietudes, vamos a hacer nuestra siguiente parte del taller. Listo, aquí lo estoy proyectando. Tenemos permítanme un segundito. Ya, discúlpenme. Vamos a hacer esta segunda parte del taller. Antes de este cuadro tenemos arriba una propuesta o unos ejemplos de cómo podemos evaluar la probabilidad y cómo podemos evaluar la consecuencia, teniendo en cuenta una escala de 1 a 5. Pero por supuesto que este es un ejemplo y pueden existir otro tipo de escalas. Algunas escalas no las ponen en números, otras son en letras, pero el fin resulta siendo el mismo. Esta probabilidad entonces va desde muy baja hasta muy alta, mientras que las consecuencias también tienen la misma escala de 1 a 5, pero acá hay algo interesante para poder evaluar esa consecuencia y es poder evaluar el impacto que puede tener la materialización del riesgo en la afectación para el logro de los objetivos, que puede ir desde muy leve hasta muy alta. Es decir, qué tanto se afectan o qué tanto podría afectar si se materializa ese efecto, es decir, ese riesgo al logro del objetivo. Entonces, aquí cómo lo analizamos. Este efecto que describimos acá, ¿qué impacto puede tener sobre el logro de ese objetivo? No todos los impactos siempre serán graves. Algunos impactos pueden ser intermedios, otros podrán ser muy leves o leves. Entonces, aquí el fin es poder, en la siguiente etapa del taller, que ustedes puedan definir cuál es la probabilidad y cuál es esa consecuencia, para al final poder hacer una estimación del riesgo. Entonces, por ejemplo, la probabilidad puede ser 1, la consecuencia 3, la probabilidad 3, la consecuencia 4, la probabilidad 5, pero la consecuencia 2, depende de lo que se esté analizando. La estimación del riesgo, ¿qué nos va a dar? ¿De dónde la obtenemos? Es una multiplicación. Entonces, podemos decir que multiplicaremos 1 por 3, 3. 3 por 4, 12. 5 por 2, 10. ¿Y cuál va a ser en sí la valoración de ese riesgo? Entonces, pues acá también se propone que entre 1 y 12 va a ser bajo, 13 y 20 medio, 21 y 25 alto. Entonces,
si dice que todo lo que esté entre 1 y 2 es bajo, bueno, casualmente todo medio bajo. Pero si yo tengo uno que sea 5 por 4, 4 por 5, 20, ya entra a ser medio. O si tengo uno que sea, alto impacto y alta consecuencia, alta probabilidad y alto impacto, nos va a dar alto, ¿cierto? 5 por 5, 25, y lo que está entre 21 y 25 es alto. Aquí es donde podemos empezar a analizar ese requisito de la norma de los controles actuales. ¿Qué controles actuales tenemos frente a estos posibles hechos de soborno? O qué controles tenemos para poder reducir el impacto de estos efectos. Acá de pronto cuando son bajos podemos analizar esos controles actuales y tal vez no requiere nuevos controles. Esto dependerá también en gran medida de los criterios que establezca la organización. Pero lo que sí vamos a considerar es que siempre que sea más que bajo, medio o alto, o sea, aquí perfectamente podríamos decir que no aplican estos nuevos controles o no necesita nada adicional y que tal vez los controles que están actualmente pueden ser suficientes. Pero lo que indica la norma es que todo lo que sean riesgos más que bajos, es decir, medios, altos o el nombre que tengan, pero que sean más que bajos, es necesario hacerle una debida diligencia. Debida diligencia entendida como un análisis nuevamente más exhaustivo sobre el conocimiento de estos hechos de soborno, de la naturaleza de ese riesgo, para poder establecer controles adicionales, para poder identificar qué necesitaríamos añadir para lograr reducir esta valoración de riesgo, bien sea reduciendo su probabilidad o posiblemente su consecuencia. Es decir, que acá deberíamos tener algún tipo de control adicional. Mireya, adelante. Gracias. Esta descripción que acabas de hacer para medir probabilidad, consecuencia, es decir, valorar el riesgo, es antes de controles, ¿verdad? Sí, esta aquí está planteada antes de controles. Algunas organizaciones en sus metodologías lo hacen después. Básicamente es poder considerar, cuando nosotros estamos haciendo este análisis de probabilidad y consecuencia, nosotros inmersamente estamos haciendo o deberíamos tener en consideración lo que la organización está implementando o lo que la organización tiene ya establecido. ¿Por qué? Porque finalmente aquí cuando vamos a hacer, por ejemplo, la estimación de la consecuencia, nosotros vamos a necesitar analizar si se materializa ese riesgo, si hay un riesgo de soborno materializado, ¿cuál puede ser la consecuencia sobre el logro de ese objetivo, como está en el momento? Entonces, al final, vamos a tener en consideración ese criterio de lo que la organización ya tenga en el momento. Estos controles actuales, algunas organizaciones en sus metodologías los incluyen antes o los ponen físicamente, esta columna la establecen antes de. Ya sería más correspondiente al método que establezca la organización de sus procedimientos, pero sí es requisito de la norma y no nos puede pasar tener en cuenta la eficacia de esos controles que la organización ya tenga para poder concluir si efectivamente son controles de soborno. Es decir, que acá estos controles actuales o estos controles nuevos o requeridos deben estar asociados a estos efectos o estos hechos de soborno. Sí, Ana ¿Sí? María, de pronto no fui específica en la pregunta. Tú sabes que para armar un perfil de riesgo, pues existe el riesgo inherente y el riesgo residual. Te comprendería con lo que estás explicando que realmente aquí estamos determinando el riesgo residual, es decir, considerando los controles que tiene la organización. Acá, este sería la valoración del riesgo inherente, más bien porque acá al final podríamos estimar el riesgo residual que se esperaría. Entonces, por ejemplo, en este alto puede ser que no tenga ningún control
puede ser la situación inicial, pero acá en estos nuevos controles puede ser que se establezca una serie de controles. De pronto, si estamos hablando del tema de contratación, como en el ejemplo que les estaba explicando ayer de recursos humanos, de vinculación de personal, tal vez se establece una serie de nuevos controles, se hacen algunas pruebas de poligrafía, entre otros, para hacer un tamizaje. Tal vez esos nuevos controles nos van a llevar a reducir esta estimación del riesgo y su valoración en sí. Entonces, ¿cuál puede ser el riesgo residual cuando ya implemento estos controles? Tal vez esperaría que si no llega abajo, por lo menos sea medio. Es decir, que efectivamente acá tendríamos el riesgo inherente y acá poder estimar cuál es el riesgo residual estimado. ¿Qué es lo que pasa? Que la norma sí dice que debemos tener en cuenta qué tan eficaces son los controles los controles existentes para los riesgos de soborno. Acá, ¿qué es importante? Que podemos tener una serie de controles por la naturaleza de las mismas operaciones, del mismo proceso, pero tendríamos que revisar cuáles de esos controles son aplicables para los riesgos de soborno. De pronto, alguna vez, creo que al inicio les puse el ejemplo, en alguna auditoría que hice en algún momento vi controles de cámaras de seguridad. Y efectivamente se pueden hacer controles para otro tipo de necesidades, pero para un riesgo de soborno, pues tal vez no es tan probable que el soborno se negocie en la sala de juntas de la organización. Pues se negocie entre comillas, pues se acuerde, se pacte. Entonces, ese control tal vez es un control para otra cosa, pero no para un riesgo de soborno. Ahora que si la cámara de seguridad está enfocando es el lugar de atención del ciudadano al ciudadano, entonces de pronto ahí puede ser más viable, claro, porque tal vez ahí podemos monitorear si alguien le entrega algo a esta persona, lo que hablaba, de pronto el dulce, el regalo, que tal vez no tiene mala intención, pero que finalmente sí es un soborno. Puede ser que en ese caso, en ese contexto sí. Entonces hay que analizar si esos controles que se tienen para de pronto otro tipo de actividades pueden ser apropiados y eficaces para los riesgos de soborno. ¿Listo? Entonces, ¿dudas, inquietudes de lo que vamos a hacer a continuación? La idea es que esta segunda parte del taller lo vamos a desarrollar aproximadamente hasta, son las 40, aproximadamente hasta las 7, hasta las 8:15 máximo. ¿Listo? Hasta las 8:15 hacemos nuevamente una retroalimentación y finalizaríamos con este taller. No sé si tienen dudas, inquietudes de lo que vamos a hacer. ¿Ninguna? Vale. Yo voy a estar aquí atenta si hay alguna inquietud, si surge alguna duda, y a las 8:15 lo retroalimentamos. Ana María, un tema. Es que en el taller, bueno, no sé si es en mi taller, pero no veo las valoraciones que tú mostraste ahorita. Las límites de valoración del riesgo que tú tenías, los valores. La idea es hacer el ejercicio de la valoración, ¿cierto? Sí, pero ese está antes. En el que nos envió ayer al correo, que yo lo bajé de la plataforma y tampoco me aparece como a ti, pero en el que ella nos envió al correo ayer, sí aparece. Ah, ok, ya reviso el del correo. Gracias, doctora Mireya, muy amable. Listo, perfecto. Gracias. Listo. Listo, ya se ve. Bueno, tuve en cuenta pues, los rangos de valoración que nos habías compartido. Yo tomé, bueno, la primera parte, pues yo tomé nuestro proceso que es gestión administrativa. No sé cómo explicártelo, pues tomé pues el primero, la primera etapa es la administración de inventarios, hechos de soborno, solicitud de no inclusión de bienes adquiridos o entregas sin registrar en el aplicativo de inventarios a cambio de dádivas, pues está ligado a nuestro objetivo del proceso. Yo tomé la probabilidad 3, que es, tiene una probabilidad media.
por lo que se maneja mucho y también está el sistema de aplicativo de inventarios. Entonces, pues no es netamente automático. En consecuencias, tomé pues que es una consecuencia alta por lo que es patrimonio de la entidad, son recursos públicos, entonces pues consideré que de pronto una probabilidad alta aplicaría. Pues hice la operación que nos dijiste, de acuerdo al rango quedamos en bajo. Actualmente tenemos un control que es la verificación de los activos fijos que se realiza periódicamente. Y pues nosotros tenemos auditorías en cuanto a derechos de autor, que nos toca una parte de inventarios, pero técnicamente inventarios no la he visto. Entonces dije, uy, esta sería la oportunidad para que tengamos una auditoría. El nivel de riesgo residual esperado, la verdad, no supe qué colocar. No sé si ya tenía que colocarlo. Vale, tal vez en ese caso no aplicaría mucho porque, o lo que se esperaría es que se mantenga en bajo. Ah, ok, listo, sí señora. Pues también tengo una de supervisión de contratos, también me quedé en bajo, tenemos controles, pues controles adicionales, pues técnicamente yo veo que no aplicaría porque pues desde la supervisión de la gerente de nuestro grupo se realiza el seguimiento y también el año pasado tuvimos auditorías, entonces nos fortalecen para que no haya como brechas de materialización en cuanto a sobornos, ¿sí? Tenemos una de seguimiento de PQRBF, que también pues me quedó en bajo la valoración. Tenemos controles también, tenemos auditorías y tenemos un control desde un líder que tenemos en el grupo que se encarga de la administración de las PQR. Pues adicional, como nosotros solamente tenemos el seguimiento, pues pensaría que dentro de lo que tenemos, pero pues esto está sujeto a valoraciones ya cuando entremos a la integración de las normas. Y pues tenemos otro componente que es el de gestión documental, también me quedó en bajo, tenemos varios controles, tenemos el seguimiento de préstamo, conformación de expedientes, con el fin de que pues se pueda mitigar el riesgo de soborno. Básicamente pues este fue mi ejercicio, Ana, no sé si estaré un poco fuera de tono o más Bien, o menos. vale, algunas cosas para que lo tengamos en cuenta. Bueno, acá Mirilla nos dice, conviene aclarar que las auditorías no son controles de los procesos. Sí, de acuerdo, yo Señora. comparto esa opinión porque si bien las auditorías pueden resultar ser un instrumento de verificación, si lo estamos viendo desde el punto de vista de un sistema de gestión, basándonos en la estructura o más bien en el ciclo de mejoramiento continuo, la etapa de auditoría se ubica en la fase de verificación para poder verificar que lo que está ejecutando el proceso se está ejecutando de acuerdo o responde a unas necesidades, a una planificación, a algo que ya está previamente definido y que posteriormente se está implementando. Pero efectivamente no es un control propiamente, sino es una herramienta de verificación. Sí, señora. ¿Tú lo puedes volver a compartir, por favor? ¿Lo puedes volver a compartir un momento, por Sí, favor? señora. Listo, acá en el efecto. En el efecto creo que estás más bien descrito o lo entiendo así como el objetivo. Por ejemplo, en este primero dice planear, Señora. ejecutar, ¿cierto? Bien, entonces lo que necesitaríamos aquí analizar es qué efecto tiene ese hecho de soborno sobre el objetivo. Es decir, ¿qué va a pasar en el momento que la administración de inventarios se solicite, acá era solicitar, ¿cierto? Que se solicite un beneficio, una dádiva? Si quieres, correr un momento y lo leemos nuevamente, por favor. Dice solicitud de no inclusión de bienes. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá lo que tenemos que analizar en el efecto es qué efecto tiene esta solicitud de no incluir algunos bienes adquiridos o no actualizar ese inventario frente a este objetivo. Tal vez no va a permitir que se realice el seguimiento o que no se haga un eficaz control de los bienes y servicios.
Sí, señora, tiene toda la razón. Ya lo corrijo. La Listo, verdad es que lo había visto como el objetivo que le aplicaba desde el proceso, pero sí, tienes toda la razón, yo la corrijo. listo, son los efectos. Algo interesante que vemos acá es que tal vez un hecho de soborno o dos hechos de soborno podrían llegar a tener un mismo riesgo, es decir, un mismo efecto. Sin embargo, sí es conveniente hacer una evaluación y priorización distinta. Es decir, algo así como visualmente está aquí en este taller. ¿Por qué? Porque tal vez la probabilidad entre la solicitud y el ofrecimiento es distinto. Tal vez es distinto o tal vez puede resultar diferente la probabilidad que un funcionario o una persona solicite a que reciba. Tal vez una persona por sus principios, por temor, bueno, no mentiras, no debería ser temor, no es una buena palabra, por sus principios más bien éticos, no se atreve a pedir. No dice, no, yo no soy capaz de pedirle algo a un tercero, no puedo. Pero si ese tercero no, lo que hace es ofrecerle, tal vez esta persona acepte. Entonces, tal vez, no quiere decir que siempre tenga que ser así, sino es un ejemplo. Tal vez puede ser que esta persona sea más probable que acepte a que ofrezca, a que solicite, perdón, que acepte a que solicite. Entonces, sí es conveniente analizar estas evaluaciones de riesgo, estas valoraciones por cada uno de los hechos y por eso es que tal vez al final esta identificación o esta evaluación completa de riesgos de soborno puede resultar en un listado un poco denso, porque pues los hechos de soborno son distintos y no deberían ser valorados de la misma forma. No sé si es claro esto último que menciono. Sí, señora, muy claro. Listo. Muchas gracias. Ahora sí, ya puedes dejar de compartir tu pantalla. Muchas gracias. Listo. ¿Queda alguna duda, alguna inquietud, algún comentario que quieran realizar frente a este tema antes de avanzar? No, señora. Listo, Tengo una gracias. pregunta chiquita, Sí, Ana María. adelante. Ahorita dijiste que el miedo no es, digamos, como un criterio a tener en cuenta para analizar el soborno. Ah, Quisiera entender un poquito qué podría, si podría identificarse como un riesgo de soborno, si por ejemplo, eh, no sé, un superior le dice a una persona que está encargada de hacer reportes, por ejemplo, que, que le ofrece mantenerle su contrato vigente si no hace un reporte en cierto sentido. En cierto modo tiene como un componente ahí de miedo, no sé cómo se entiende desde el punto de vista antisoborno, si el componente de miedo en realidad no aplicaría y más bien solamente se tiene en cuenta como un ofrecimiento voluntario y una aceptación voluntaria. muy bien. No, es en el contexto en el que yo lo estaba diciendo. Yo estaba diciendo es, de pronto una persona por miedo no solicita, pero entonces para corregir, no es por miedo que no solicite, uno no solicita es porque por sus principios éticos y demás. Pero esa situación también podría darse, ¿no? Entonces tal vez hay que revisar qué es soborno y qué es otro tipo de práctica, porque por ejemplo, en el caso que el jefe le dice, mire, usted va a cambiar ese informe o lo que va a reportar en ese informe es esto y esto, porque si no su contrato se puede ver perjudicado, puede finalizar el contrato, ahí propiamente no hay un soborno porque no hay ningún beneficio para la persona que tiene que modificar el contrato. Ahí es otra práctica, claro, que no está bien, pero no es una práctica apropiada, pero no es propiamente soborno. Distinto sería que el jefe le dice, mire, cambie ese informe y el otro año o el otro mes usted va a tener un mejor contrato. Eso sí es un soborno, porque ahí le están ofreciendo a esa persona que hace esos informes un beneficio que va a ser tener un mejor contrato, un mejor salario o un tipo de contrato distinto, bueno, algún tipo de beneficio, pero netamente porque mm, que hay una persuasión a que haga o un informe, omita alguna información sin ningún tipo de beneficio
económico o no económico, ahí tal vez no hay soborno. Hay otro tipo de prácticas inadecuadas, pero no soborno propiamente. Gracias. Listo. Mire, ya tienes la mano levantada. Sí, qué pena preguntar tanto, pero es que No, así está es la bien. Yo observo, pues no sé, con los pocos ejemplos que hemos presentado, que nos está dando una valoración baja de estos riesgos de soborno. La pregunta que quiero hacerte un poco es, entendiendo que se hace ese ejercicio y lo que tú mencionabas en sesiones anteriores, esto que nos da abajo no entraría a ser priorizado en el marco de la implementación de la norma, ¿verdad? Es verdad, y ahora más adelante que vamos a hacer, a continuar con nuestro recorrido por la norma, vamos a tener en cuenta esta información de los riesgos de soborno, porque es como ese eje central, esa columna vertebral, y ahorita vamos a empezar a ver que encontraremos muy frecuente en la norma el término o el concepto para los riesgos más que bajos, porque la norma nos invita a priorizar y justamente ese es uno de los requisitos, poder priorizar los riesgos. Tal vez las organizaciones pueden, por su propia necesidad, por su política de gestión de riesgos, entre otros, pueden decidir, yo puedo tener un riesgo bajo, pero con una alta consecuencia. A ese tipo de riesgos le hago otro tipo de controles adicionales. Pero la norma, el requisito expreso son los riesgos más que bajos. ¿Mm? Listo. Permítanme un segundo, voy a dejar el link antes, tal vez que se me pase, para que puedan registrar su asistencia. Ana María, ¿cómo estás? Te habla Rafael. Veo una Buenos días. tendencia, tengo una duda así pequeñita, veo una tendencia en el sentido de que podemos abrir los riesgos, o sea, ya pensando más en la práctica, una tendencia de pronto en que los riesgos cuando traten del ofrecimiento pueden tener unas probabilidades totalmente diferentes a cuando es la recepción o la aceptación de algún posible soborno. Entonces, digamos, en ese caso sería recomendable abrir los riesgos, unos tendientes a la aceptación y otros al soborno, pues las probabilidades van a ser diferentes y digamos que podríamos entrar en problemas si llegamos a unificar en un riesgo tanto la aceptación como como el ofrecimiento, teniendo en cuenta que son probabilidades totalmente diferentes en la práctica que has visto y que nos puedas llegar a recomendar. En la práctica separados, separados porque es que el hecho de soborno es distinto y al ser distinta, su naturaleza, su valoración podría ser distinta y por lo tanto los controles podrían ser distintos. Entonces no les recomiendo que los tengan tan agrupados como en uno solo, porque no es una buena práctica para este tipo de riesgos de soborno. Quizás para otros conceptos o para otros análisis de riesgos, de hecho, lo he visto así y puede funcionar así, pero para estos específicamente no es recomendable, porque es que el hecho es distinto. Perfecto. Uh-huh. Listo, muchas gracias, Ana María. Listo. Bien, en el chat ya está el link para que por favor puedan registrar su asistencia del día de hoy. Ya está disponible. Bueno, permítanme, voy a compartir nuevamente por acá mi pantalla. Diana, ¿tienes alguna inquietud? Sí, Ana María, aclarando un poquito el tema del concepto que tú nos habías explicado del tema de soborno y haciendo este ejercicio de la identificación de los riesgos y la valoración, yo, digamos, cuando yo tengo un efecto, tengo la descripción del efecto, el cual se puede convertir en alguno de esos 5 que tú nos habías explicado, que era una oferta, una promesa, una entrega, una aceptación o una solicitud. Sobre esos 5, yo debería evaluar el riesgo de diferente forma, ¿cierto? Porque es muy diferente cuando yo hago una entrega a una solicitud. Exacto, eso es. Pero el riesgo no, sí, pero el riesgo no hacer la solicitud, la promesa o estos otros 5, sino puede estar vinculado al hecho de soborno, porque el riesgo va a ser el efecto. Es decir, ¿qué efecto tiene que se haga una entrega de un beneficio o una solicitud? Ajá.
sea, la solicitud en sí es el hecho de soborno, pero ¿qué efecto puede tener ese hecho frente al objetivo que se esté analizando? Bien sea un objetivo de proceso estratégico o cualquier otro. ¿Mm? Ok, y esa valoración debería ser muy diferente a un efecto de una entrega, de un soborno de una entrega. Podría ser diferente porque hay que ver cuál es su naturaleza. Es decir, cómo se da, en qué se da, puede resultar siendo distinto. Ok, bien, gracias, Ana. ¿Listo? Adriana, adelante. Yo te tengo una pregunta. Es que en derecho penal hay una cosa que se llama tentativa y otra es el hecho de hacer. Si yo solicito, se configura el antisoborno, pero no se materializa el riesgo. O sea, realmente se materializa si yo acepto y si yo, por ejemplo, en el caso que ponía Carolina, pues acepto no ponerlo, porque no poner el bien en el inventario significa que no existía, no existía, yo me lo puedo robar, porque pues sencillamente si no existe, ¿quién lo controla? ¿Sí me entiendes? Pero el riesgo debería evaluarse diferente si es como un típico tentativa, porque el hecho de ofrecer es una actividad antisoborno, pero el problema es que para que se configure el riesgo o se materialice, necesitas la aceptación del otro. Entonces, eso debería ser diferente. Ah, sí, muy bien. Efectivamente, el solo ofrecer ya es un soborno. O sea, el ofrecer, eso es soborno. Entonces, ¿qué efecto puede tener ese ofrecimiento si se aceptara? Efectivamente. Entonces, ¿cuál es el efecto de ese hecho? El efecto puede ser, por ejemplo, en el caso de los inventarios, efectivamente la pérdida de bienes de la entidad, porque efectivamente lo que no está en el inventario, pues difícilmente lo pueden controlar. Pero hay que analizar ese efecto sobre el hecho que se esté revisando, porque claro, es distinto tal vez el ofrecer al aceptar. En la aceptación ya es como tal la materialización de ese ofrecimiento. Entonces llega al externo, llega el mismo funcionario, le ofrece, ahí ya hay soborno, pero de pronto cuando la otra parte acepta, también hay soborno. Son dos hechos de soborno distintos y tal vez los riesgos o los efectos que produce uno y otro son distintos. Y la valoración Sí, es correcto, distinta. porque incluso cuando yo ofrezco, pero no pasa nada, pero si el otro acepta, no solamente son dos actividades antisoborno, sino también se configura un delito penal. Exacto, exacto, así es. Listo, muy bien. ¿Dudas adicionales? No, listo. Ah, bueno, algo importante también para que tengamos en cuenta, no sé si de pronto han escuchado en otras normas, como por ejemplo ISO 9001, cuando la norma tiene los requisitos asociados a riesgos, está el concepto de riesgos y oportunidades. Y dentro de la norma ISO 31000, la definición de ese riesgo es ese efecto que puede ser positivo o negativo. El efecto negativo usualmente tiene este nombre de riesgo y el efecto positivo tiene el nombre de oportunidad. Entonces, si nos fijamos en la norma, en esta norma ISO 37001, únicamente se habla de riesgos. No tiene un requisito expreso sobre oportunidades, sobre determinar efectos positivos. Más adelante vamos a ver en el capítulo 6.1 que sí está el título riesgos y oportunidades. Pero si vemos el contenido de ese título, habla de oportunidades de mejorar, no propiamente como oportunidades como un efecto positivo. Y esto tiene una razón muy sencilla, y es que cuando estaban estableciendo los requisitos de esta norma, estaban los expertos en el tema, concluyen rápidamente que ¿cuál puede ser un efecto positivo de un hecho de soborno? ¿Será que existe algún efecto positivo, algo que la organización pueda aprovechar de un hecho de soborno? La respuesta rápidamente fue no. Pues realmente no hay algo que una organización pueda aprovechar cuando hay un soborno.
que al final cuando se presente un hecho hacen su investigación y de pronto pueden mejorar sus controles, entre otros, y que pues por supuesto va a llevar a la mejora continua, eso es otra cosa. Pero de entrada no hay una oportunidad frente a hechos de soborno. Entonces, esta norma, distinta a otras normas ISO, no tiene requisitos expresos sobre determinar oportunidades, entendiéndolas como un efecto positivo. Esa es otra de las diferencias frente a otros modelos y frente a la gestión propiamente del riesgo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Hasta el momento hemos abordado el capítulo 4, que recordemos, iniciamos revisando esa comprensión de la organización y de su contexto, revisando la información de partes interesadas, quiénes son sus partes interesadas, qué requisitos pueden tener. Luego hablábamos de determinar el alcance del sistema de gestión, los procesos necesarios. Estábamos revisando hace un momento frente al capítulo 5, al capítulo 4, ya concluyéndolo, la información de los riesgos, de riesgos de soborno. Vamos a empezar a analizar capítulo 5, que se llama liderazgo. En este capítulo 5 de liderazgo, vamos a ver cuáles son los requisitos frente al liderazgo y compromiso, tanto del órgano de gobierno como de la alta dirección. Esta norma es una de las pocas normas, incluso creería que de las únicas normas que tiene dos tipos de roles en este sentido. La mayoría de las normas se enfocan o tienen requisitos expresos a la alta dirección, pero esta norma incluye unos requisitos al órgano de gobierno, entendiéndose que el órgano de gobierno podría asemejarse como a una junta directiva. De pronto para otro tipo de organizaciones podría asemejarse a los accionistas. Será aquel órgano que tiene el nivel de autoridad mayor y de influencia mayor dentro de una organización. Pero resulta que la norma también dice que no siempre o no en todas las ocasiones es posible que se pueda tener órgano de gobierno. Entonces, por eso aquí dice que cuando se tiene ese órgano de gobierno debe realizar una serie de actividades. Este órgano de gobierno, por ejemplo, debe aprobar la política del sistema de gestión antisoborno, pero esa política la debe formular o la debe establecer es la alta dirección. Ambos, tanto alta dirección como órgano de gobierno, deben cumplir una serie de requisitos que vamos a ver cuáles pueden ser. Por ejemplo, el órgano de gobierno debe, además de aprobar esa política, también tiene que garantizar que la estrategia de la organización, no puntualmente solamente la estrategia antisobornos, sino la estrategia organizacional y la política antisobornos estén alineadas. Es decir, que la organización tenga su política, pero que esa política realmente corresponda a las prácticas y estrategias de la organización. Acá podemos poner un ejemplo, no, la organización está muy comprometida con la gestión antisoborno, pero es política de la organización que a nivel comercial le ofrezcan a sus clientes algún tipo de bonificaciones o de obsequios a nivel personal al cliente para mantener buenas relaciones comerciales o buenas relaciones con terceros. Esa puede ser una política o una estrategia de la organización, pero eso estaría como en contra de la política antisoborno. Entonces, ese tipo de situaciones no podría ocurrir. Y el órgano de gobierno tiene que asegurarse que toda la estrategia organizacional en todos los distintos enfoques, pues, sea coherente con la política antisoborno. Entonces, esa organización no puede decir, mi estrategia para tener buenas relaciones comerciales es darle un obsequio a mis clientes el día del cumpleaños. ¿Por qué? Porque tal vez eso estaría en contra de la política antisoborno. Entonces, básicamente es poder analizar esa coherencia entre la organización y lo que establece allí en sus compromisos. También, ¿qué hace el órgano de gobierno? El órgano de gobierno tiene que asegurar que en ciertos intervalos, es decir, en ciertas frecuencias,
Acá no se establece específicamente cuáles son esas frecuencias, pero hay organizaciones que las definen cada trimestre, cada semestre. No recomendable que sea en largos periodos de tiempo, pero pues por supuesto que va a depender del mismo contexto de la organización, y que en esos intervalos de tiempo se revise el contenido y el funcionamiento del sistema de gestión antisoborno. De pronto hemos escuchado el concepto de hacer la revisión por la dirección. Entonces acá es hacer la revisión por el órgano de gobierno. Por supuesto que también hay que hacer revisión por la dirección, es decir, por la alta dirección, pero esos serán los requisitos para la alta dirección. Acá el órgano de gobierno también periódicamente tiene que hacer su revisión. También tiene que solicitar y asegurar que se asignen los recursos que sean necesarios y apropiados para el sistema de gestión. Y algo muy importante, y es que definitivamente tiene que ejercer una supervisión, y la norma aquí nuevamente lo dice, razonable, y seguramente esto va a depender mucho del tipo de órgano de gobierno. Puede ser que una organización de pronto de carácter privado, los socios, o de pronto público-privado, los socios sean únicamente inversionistas, es decir, realmente capital, pero no tienen ningún nivel de influencia en la organización. Incluso puede ser que ni siquiera conozcan a profundidad cómo es que opera la organización, sino que únicamente le dicen, mire, este negocio puede ser rentable, y sencillamente invierte su dinero, pero nada tiene que ver con la operación. Entonces, realmente ahí, en ese caso, ¿podría ejercer como órgano de gobierno? Tal vez ahí no es tan apropiado, porque no tendría ningún nivel de influencia, no tendría ningún nivel no es tan viable poder realizar una supervisión a la aplicación de este sistema de gestión. Sin embargo, hay que analizarlo, y por eso es que cada organización y cada contexto pues es distinto. Entonces hay que revisar cómo puede ser la función de este órgano de gobierno y cómo puede ejercer su supervisión frente al sistema de gestión antisoborno. Y algo interesante es que este órgano de gobierno va a ejercer esa supervisión analizando la alta dirección y su eficacia. Es decir, qué tan eficaz es la gestión que se está realizando de este sistema de gestión. Sin embargo, la norma también dice, mire, si la organización definitivamente no tiene órgano de gobierno, porque puede pasar, recordemos que estas directrices de norma, estos requisitos de esta norma no están limitados a una empresa grande, a una empresa pública, a una empresa privada, a una empresa, no, a una organización, a una entidad del Estado, a una empresa privada. Puede ser una pequeña organización, puede ser una organización que tal vez realmente no tiene órgano de gobierno. Entonces, ¿qué dice la norma? Si no existe órgano de gobierno, todas estas actividades, ¿quién las tiene que hacer? La alta dirección. No quiere decir que si no hay órgano de gobierno, este requisito no aplica y no lo hacemos. No, sí hay que hacerlo, pero lo tendrá que hacer entonces la alta dirección. Ahora, más adelante en la norma, acá encontramos cuáles son los requisitos específicos para esa alta dirección. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la alta dirección para poder asegurar y demostrar ese liderazgo y compromiso? Entonces, también tiene que asegurarse de establecer, por ejemplo, la política y los objetivos. Se tiene que asegurar que los requisitos del sistema de gestión sean coherentes con los procesos de la organización. Acá, para hacer una claridad sobre los procesos de la organización, porque podemos encontrar estos dos elementos, procesos de la organización, frecuentemente en la norma. Entonces, existen procesos para el sistema de gestión y procesos de la organización. ¿Recuerdan cuando les expliqué la definición de sistema de gestión, que les dije, está la política, están unos objetivos que son coherentes con esa política, y hay una serie de procesos que desarrolla planes o similar para poder desarrollar esos objetivos y a la vez para poder ser coherentes con la política? Pero que además de esos procesos de sistema de gestión antisoborno, hay otros procesos que pueden ser procesos de negocio. Por ejemplo, si la organización define
que su alcance del sistema de gestión antisoborno está orientado a los procesos misionales, a los procesos donde desarrolla de pronto actividades del servicio, del producto, o donde tiene relación en actividades de contratación, de pronto de contratistas. Si únicamente el alcance está limitado a ese segmento, a esa parte de procesos, seguramente los procesos que van a estar allí vinculados son los que están directamente asociados a esas actividades. Posiblemente no va a estar otros procesos como de pronto un proceso financiero u otros. Entonces, pueden existir procesos del sistema de gestión y procesos de la organización. ¿Y cuál es el requisito acá? Que esos procesos del sistema de gestión, o que puntualmente el sistema de gestión antisoborno, se puede integrar a esos distintos procesos. Por ejemplo, acá el órgano de gobierno debía o tiene como parte de sus actividades solicitar que se adjudiquen y se asignen los recursos. Pero aquí la alta dirección tiene como actividad poder desplegar esos recursos. Entonces, esas son de pronto las diferencias entre ese órgano de gobierno y la alta dirección. Y también, ¿por qué se estima así? Porque la diferencia entre establecer en esta norma un órgano de gobierno y una alta dirección. Recuerdan que cuando empecé a explicarles estos requisitos, yo les dije, esta es una decisión estratégica, esta tiene que ser una decisión que viene desde el más alto nivel de la organización. Entonces lo que se busca es que ese órgano de gobierno, así como toma la decisión estratégica de implementar un sistema de gestión antisoborno, sea consciente y coherente con esta serie de actividades que les estoy acá indicando. La alta dirección también tiene que asegurarse de las comunicaciones tanto internas y externas frente a la política. Entonces acá hay un compromiso interesante, y es que se está indicando que es la alta dirección, la cabeza visible, la que tiene que comunicar. Ahora, que si este comunicado es que haga una reunión y lo haga públicamente, ya existirán 1000 formas de hacerlo. Básicamente acá lo que dice el requisito es comunicarlo. Y eso tiene una razón de ser, y es que cuando vemos de pronto que la alta dirección, la cabeza más visible dentro de una organización, está indicando que tiene este compromiso, asimismo debería ser en cascada. Entonces, aquí lo que se busca es que tal vez de alguna manera se pueda expresar por parte de la alta dirección estos compromisos del sistema de gestión antisoborno. También resaltar cuál es la importancia que tiene la gestión eficaz. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué? ¿A qué obedece esa decisión de la organización? Y por supuesto, la alta dirección también se tiene que asegurar que el sistema de gestión antisoborno se diseñe apropiadamente con el fin de lograr los objetivos. Y aquí empezamos a unir un poco el tema que estábamos hablando de los objetivos, en el análisis de riesgos, porque en la medida que se determinen los riesgos de soborno que pueden afectar o no el logro de unos objetivos, pues podremos establecer alguna serie de acciones para evitar que esos efectos se puedan materializar, que esos hechos de soborno se den, es decir, que ese ofrecimiento, esa aceptación no ocurran, y a la vez permitir el logro de esos objetivos que se estén allí analizando. Por supuesto, la alta dirección debe contribuir a que el sistema de gestión antisoborno sea eficaz, es decir, que logre sus resultados, que ejecute lo que se planifica, porque cuando hablamos de eficacia tenemos en cuenta esos dos elementos, es poder ejecutar lo que se ha planificado, lo que se tiene previsto, pero también lograr el propósito. Porque ¿qué puede pasar? Puede ser que establecemos una serie de controles, los implementamos todos, pero al cabo del tiempo vemos o nos hacen reportes de ciertos sobornos ya
materializados, realizados, ya aceptaciones ejecutadas. Entonces, ¿qué tan tan eficaz fue este sistema de gestión? Si uno de los ideales es poder prevenirlo. Recuerden que acá al final no vamos a poder evaluar el desempeño por el número de sobornos, es decir, no podemos poner al final un indicador de sobornos en el 2020 y sobornos en el 2021 y al final decir que hemos hecho una reducción del 10% de los sobornos. No, así no se podría. Más bien lo que sí podemos decir es que hemos ejecutado para prevenirlo, para detectarlo. Entonces, de pronto, no, pues implementamos el sistema de gestión antisoborno y ahora nos aparecen más casos de soborno. No, no es que aparezcan más casos, es que ahora sí los están reportando, sí están haciendo las respectivas denuncias. Porque antes tal vez también estaban ocurriendo, pero tal vez era normal. Tal vez el ofrecimiento o la aceptación de un favor podía ser normal, pero ya cuando las personas son conscientes de, venga, si a mí me ofrecen, eso ya es un soborno y eso lo tengo que reportar, pues entonces ya estamos haciendo gestión antisoborno, porque esa denuncia puede evitar, se pueden establecer acciones para evitar que en una posible ocasión futura otra persona no tenga esa misma capacidad de reacción de yo no acepto y yo denuncio, sino al contrario lo acepta. Entonces, ese es el fin, poderlo prevenir, poder detectarlo y poder responder ante estas situaciones de soborno. Listo, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? No, señora. No, bien, todo bien. Listo. Gracias. Quiero preguntarles, ¿tienen algún, no solamente acerca de lo que hemos revisado el día de hoy, sino a nivel general, este punto del curso, ¿tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran en lo que revisemos de lo que llevamos hasta el momento? Esta parte inicial nos tomamos una buena parte del tiempo del curso porque definitivamente cuando tenemos estos conceptos iniciales totalmente claros, va a ser más fácil poder comprender el resto de los requisitos, porque definitivamente esto que estuvimos haciendo del taller de la gestión de riesgos de soborno va a ser esa columna vertebral, ese eje clave para poder desarrollar el resto de los requisitos. Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda o inquietud? No, Ana María, yo creo que no, pero yo creo que ha sido muy interesante lo que has conversado, pero creo que tu auditorio tiene una gran ventaja y es que en la entidad nosotros tenemos todo lo que maneja Catalina Barrios con Sarlal y todo lo que maneja Ani en el sentido de planeación y riesgos. Nosotros tenemos unas matrices de riesgos importantes y ellos se encargan mucho de hacer seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de riesgos no es como tan ajeno a nuestro actuar diario, porque estamos constantemente en eso. Va a ser bien interesante ligar todo ese sistema de riesgos que tenemos a todo lo que va a ser la política antisoborno. Entonces, pienso que ha sido muy, muy interesante, pero pero yo creo que el auditorio, todos tenemos una gran ventaja y es que pues los temas no son tan ajenos, como tan nuevos, sino que efectivamente estamos tratando de como conectar todo lo que estamos aprendiendo contigo a lo que ya existe en la entidad. Muy bien. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar acá el día de hoy. Vamos a cerrar nuestra sesión del día. Los esperaría mañana nuevamente a las 7 de la mañana. Listo, muchas gracias. Gracias, Ana María, que tengas buen día.